Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Oasis Podcast. Es para mí un gusto estar otra vez aquí con Joana. Estamos muy contentos de la respuesta que tuvo el video anterior. La verdad es que ha sido muy lindo recibir todas las palabras de ánimo, sus testimonios, sus historias y saber que lo que contamos nosotros conectó con algunos de ustedes. Eso es para nosotros de muchísima bendición y pues esperamos seguir bendiciendo sus vidas. Y hoy vamos a hablar de un tema también muy personal para todos nosotros. Todos nosotros somos dos, ¿no? Pero no, para Joana y para mí. Y que creo que va a conectar mucho con la gente que ha crecido en la iglesia, ¿no? ¿Quieres tú contar de qué vamos a hablar? ¿O no sabes cómo? No, tú, yo. Bueno, básicamente creo que vamos a contar un poco de nuestro testimonio de cómo descubrimos nuestra propia fe y cómo dejar de vivir la fe de otros. Creo que, y ese va a ser el título del episodio, muy probablemente, dejar de vivir la fe de otros. Sobre todo como jóvenes que crecieron en la iglesia, como personas que crecieron en la iglesia, creo que es algo que muchas veces suele pasar, ¿no? Que vas a la iglesia porque te llevan tus padres y tiene que haber un punto clave en el que tu fe se vuelve personal, sí, que deja de volverse la herencia o la costumbre de que tus papás te llevan a la iglesia, ¿no? Y creo que, pues, ¿cómo funciona? Voy a explicar un poquito cómo funciona Oasis Podcast. Yo hago las preguntas, Joana responde y de ahí generamos un poco de la conversación. A lo mejor en algún punto Joana haga más el rol de entrevistadora, pero ahorita que vamos comenzando, pues es así como va a funcionar. Y la primera pregunta que tenemos para el día de hoy y que creo que ayuda mucho a extender esta idea es, ¿gustas tú contarnos? Bueno, otra vez, tengo que dar el contexto. Tengo que dar contexto de que Joana y yo, creo que lo contamos un poco en el video anterior, crecimos en la iglesia. Desde que tenemos memoria, clases de niños, sábados metidos en la iglesia, domingos metidos en la iglesia. Y puede pensarse, o creo que muchos pueden pensar, que al final se volvió una costumbre o parte de una obligación familiar en lugar de una fe adquirida. Y hoy vamos a contar un poco de esa historia, de en qué punto llega. Y creo que esa es mi primera pregunta. ¿Cuándo tú te diste cuenta que tenías que dejar de vivir la fe heredada o la fe de otros? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de que necesitabas o que ya era hora de encontrar tu fe personal? Pues, como tú dices, dando un poquito de contexto, recuerdas que hubo un tiempo en el que íbamos a diferentes iglesias, pero también, pues, mi mamá no se congregaba, ¿no? Entonces hubo un punto en el que yo estuve yendo, por así decirlo, sola a la iglesia. Entonces, pues sí, un poco que entra en parte de mi testimonio es que llegó un punto en el que yo ya me sentía muy sola y de verdad tuve muchas dudas respecto a ese Dios al que del que me estuvieron hablando toda mi niñez, toda mi adolescencia, todo eso, si era real o no. Entonces llegó un punto en el que también pues yo estaba yendo sola a la iglesia y era como pues, ¿por qué sigo yendo a un lugar en el que ya no está mi hermano, ya no está mi mamá, y yo sigo yendo? ¿Pero por qué? Entonces, pues creo que ahí entra en parte un poquito por así decirlo, como de mi testimonio de cómo yo llegué a los brazos del Señor personalmente, porque creo que conocí al Señor desde, pues sí, lo conocimos desde pequeños, pero creo que llegó un punto en el que toqué fondo yendo a la iglesia, incluso conociendo quién era Dios, pero como no lo conocía personalmente, pues tuve un punto en el que toqué fondo y ese tocar fondo pues se convirtió en darle para arriba, en empezar una relación personal con Dios. Pero fue hasta el punto de que toqué fondo y que estaba de verdad yo sola asistiendo a una iglesia, cuando fue la decisión de, bueno,
Porque aclarar que yo me congregaba en otra. sí, no, de O sea, hecho, no es como que yo dejé de ir. sí, no, y mi mamá también, pues, Sí, seguía, pero no, más bien no nos congregábamos juntos, juntos. esa es Ajá. la parte de la aclaración del contexto, no nos congregábamos juntos. Ujú. Entonces, para mí eso fue un tiempo muy solitario y creo que en el momento en el que yo pude conocer a Dios personalmente, fue cuando dije, bueno, ya ahora tengo un propósito del por qué sigo yendo yo a un lugar en el que estoy sola. O sea, sola físicamente, terrenalmente, por así decirlo. Sí. Entonces, sí, yo creo que fue como en ese punto de tocar fondo en cosas emocionales que estaba pasando y pues, tú sabes, otras cosas que estábamos Ujú. pasando en lo familiar, fueron las que me hicieron a mí darme cuenta de que de verdad yo quería saber si ese Dios era real o no. Y es por eso que seguí y conocí a Dios y entendí que no importaba eso, o sea, la parte de la familia, como lo veíamos en el episodio anterior, como no era por la familia, no era por nada, sino que Dios quería tener un encuentro personal conmigo y eso era lo importante. A mí creo que me pasó mucho antes, porque ya estás tú medio, no es quemarla, pero yo estaba medio anciana. Pero Un poco. yo creo que a mí me pasó justo cuando yo regreso a nuestra actual iglesia, después de que me intenté congregar en la de usted, pero no funcionó donde tú te estuviste congregando. Y regresé, pero creo que yo siempre lo remonto a parte de mi adolescencia, que creo que fue la etapa más dura de mi vida y que algo en mí empezó a creer en lo sobrenatural de Dios, que hay algo más ahí, ¿no? Había algo más allá afuera. Porque a mí, o sea, yo no es que no creyera, yo siempre creí en Dios. Desde niño lo pude concebir como una realidad, pero sí era complicado. O sea, la realidad es que sí era complicado el entender con las situaciones de nuestra vida personal que Dios estuviera ahí, ¿no? O sea, y a veces sí se sentía, porque esto a lo mejor va a sonar chistoso, pero a mí no me gustaba ir a la iglesia. Yo hubiera preferido el sonido de la puerta, una disculpa. Yo hubiera preferido muchas veces quedarme a ver en familia con Chabelo que ir a la iglesia, pero mi mamá nos hacía ir a la iglesia y en ese punto sí se sentía como una fe obligada. Pero en mi adolescencia creo que es cuando descubro que Dios está y que decido creer en Él, ¿no? Incluso, pues creo que tú y yo nos bautizamos muy chiquitos. O sea, Sí, tú y yo o sea, yo me bauticé a los 9. ¿Tú cuántos tenías? no me acuerdo, como 13 creo, sí. 13, sí, ¿no? O sea, pero era como de yo estaba convencido, pero en cierta forma sí se sentía como una fe heredada. Y por qué hablar? Creo que por qué hablar de este tema es importante. Bueno, yo enseño, creo que al grupo al que más enseño es a adolescentes en los ministerios que tiene la iglesia, pero también en la iglesia creo que es adolescentes. Y la generación de adolescentes actual de nuestra iglesia, pues la realidad es que ya es una generación que creció en la iglesia, que no conoció Otro contexto. otro contexto, otra cosa, sí, lo vas a decir en voz alta. Sí, otro contexto. Otro contexto, ¿no? Entonces, no conocieron otra cosa, crecieron en la iglesia. Mi oración barra preocupación es, quiero que adolescentes, estas adolescentes, vivan su propia fe. No quiero que vivan la fe prestada de sus papás. Me preocuparía que vivieran una fe obligada de parte de sus papás. Y creo que es algo que puede suceder. Sí. O sea, y la siguiente pregunta sería, ¿por qué crees que caemos en el error de vivir una fe ajena? Porque ahorita hablamos del contexto de padres, pero sí puede suceder en general de vivir la fe de un amigo y si ese amigo cae, pues yo me alejo. Eh, o sea, ¿cuál fue la pregunta que hice? Ya se me acaba de borrar. Que porque creo que las personas Sí, ponen su fe sí, por qué prestada. caemos en vivir una fe prestada? ¿Por qué crees que caemos en vivir la fe verdadera? Pues yo creo que es por el hecho de que
como seres humanos, y yo, pues sabes que yo soy alguien que le cuesta mucho creer sin ver, Ujú. sin los hechos, entonces, Sin sin los los factos. factos. Entonces, yo creo que en general para todas las personas siempre necesitan algo que puedan ver y tocar, y el hecho de que tú conozcas a alguien o alguien te haya presentado el evangelio y veas a esa persona como un modelo a seguir de lo que es la fe, es por eso que generalmente tu centro no es Cristo, Ujú. tu centro es lo que Cristo hace en esa persona. Sí. Que no está mal tener No ejemplos, está mal, pero sí mi fe está fundamentada en pero eso. sí, exacto, es como, y te lo digo, o sea, si por ejemplo mi mamá se hubiera alejado completamente del evangelio, pues ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? Nos hubiéramos alejado también completamente de Dios, como en muchas Ocasiones ocasiones sucede. pasa con muchas personas. Ujú. Entonces, es por el hecho de que los enfoques y la mirada están puestas en lugares donde no tienen que estar. Sí, porque al final las personas son finitas y ese es el problema, ¿no? O sea, yo admiro a muchos creyentes, tengo gente que me mentorea, gente que admiro, amigos que me alientan también en dificultad, pero mi fe no puede estar centrada en eso. Creo que es Hebreo, si no me equivoco, que dice pongan su mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, no, o sea, porque en Él empieza y en él termina nuestra fe. O sea, en Él debe estar nuestra fe. Mi fe no puede estar en mi mamá, en mi papá, en mi amigo, en mi mentor o lo que sea, porque si estas personas fallan, que spoiler, lo van a hacer, pues entonces me derrumbo yo, se derrumba todo lo que creo. Y creo que pasa, a lo mejor luego ya hablaremos más de estas cuestiones en iglesias, en cosas así, ¿no? Pero porque dejamos de vivir una fe propia, alimentada por nuestra propia experiencia y vivimos como una fe prestada, prestada. Y es lo lindo, ¿no? Porque al final la Biblia incluso tiene héroes de la fe, Sí. que personas, o sea, eso es como toda la lista de personas que mencionan los héroes de la fe, es decir, hay humanos a los que podemos como admirar, humanos en los que nos podemos inspirar, y yo creo que los héroes de la fe siguen existiendo, pero incluso aunque esos hombres están ahí, el autor y el consumador de nuestra fe es Cristo. Entonces no puedo vivir una fe prestada. Entonces a lo mejor la pregunta o comentario y ver qué piensas de eso sería, o sea, ¿tú crees cuál sería, no, más bien, cuál sería el consejo para buscar tu propia fe? O sea, porque no creo que haya que esperar una experiencia Sobrenatural. sobrenatural o traumática para comenzar a vivir tu propia fe, porque sabemos que es el caso. Yo, bueno, al menos en mi caso no fue una experiencia ni traumática ni nada, pero a lo mejor en tu caso sí fue la experiencia de quedarte sola en una congregación. Entonces, ¿cómo crees que uno encuentra su propia fe? Yo creo que, o sea, depende mucho De la persona. de tu Sí. contexto y Sí. de la persona, de tu vida, Sí. pero en un contexto de nosotros, como lo que nosotros hemos vivido, yo creo que es el simple hecho de tomar la decisión. Porque ya cuando tienes todo el conocimiento y sabes las cosas, es simplemente algo de todos los días. Y yo creo que eso es algo que tienen que hacerlo todos, incluso las personas que ya tenemos una fe en Jesús durante mucho tiempo. Y viene mucho a mi memoria algo que aprendí mucho durante mi tiempo que estuve en Adime, estos últimos 6 meses, que es lo que dice Lucas 9:23. O sea, si alguno quiere ser mi discípulo, pues, o sea, si alguno quiere, siempre está ese de que uno debe de tomar, uno debe de tener el deseo y la decisión de seguir a Jesús y de tener esa fe. Si alguno quiere, pues nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y vuelva a tomar la decisión de seguir. Entonces, yo creo que es decisión, definitivamente es decisión. Cuando uno decide hacer su devocional, incluso en las mañanas cuando uno no tiene ganas ni siquiera de levantarse de la cama y de tocar el suelo, o sea, nada, es decisión. Las decisiones son lo que rigen cómo va nuestra vida. Entonces, si uno
Si uno de verdad tiene ese deseo de conocer a Jesús, de amarlo, tiene que decidirlo todos los días. No puede ser algo como de, ay, pues no. No sé si tal vez tú y yo nunca hubiéramos tomado la decisión de seguir a Jesús. Probablemente no hubiéramos Y no vivido. sé dónde estuviera. Sí, no. ¿Quién sabe dónde podríamos estar ahorita? Si no hubiera conocido. Entonces, entonces es en serio, probablemente si no hubiéramos en algún punto los dos tomado la decisión de seguir a Jesús, no, creo que no habríamos vivido muchas de las cosas que hemos vivido gracias a eso. Sí. Y no hubiéramos estado a salvo de muchas cosas. Creo que de verdad Dios nos ha librado de muchas cosas y de muchos caminos que nos hubieran llevado a cosas muy malas. Pero es un hecho, yo creo, de decisión. Y creo que el corazón para hablar de este tema nace de cierta preocupación actual. Digo, yo sé que yo sigo muchos predicadores y consumo muchos autores, pero creo que cuando ponemos por completo nuestra fe en eso, en influencers cristianos, en predicadores famosos, en el autor famoso, incluso, deja tú de la fama, si mi fe está fundamentada por completo en mi pastor de carne y hueso, cuando ese pastor me decepcione, cuando ese pastor me hiera, entonces voy a tomar esa herida como si viniera de parte de Dios y entonces mi fe se desinfla por completo. Y es algo que creo que no digo que los adultos, más adultos que yo, porque ya tengo que reconocer que eres un adulto. Sí, pero que los adultos más adultos que yo no batallen con eso, pero nuestra generación que ha crecido con internet, YouTube y todo a más no poder, y cuando funan a alguien, cuando cancelan a alguien, hay dolor, porque teníamos cierta expectativa de esa persona. Entonces, si un pastor falla, si un pastor cae, si un pastor comienza a cometer errores, sea famoso que seguimos, o sea el de nuestra congregación local, entonces eso puede poner en riesgo. E igual con nuestros padres, nos podemos volver el juez más cruel sobre el cuello de nuestros padres, solamente porque están cometiendo un error, juzgándolos por su fe. Entonces, porque su fe no es correcta, entonces mi fe en Dios decae, ¿no? Entonces, pues es que ese es el problema de vivir los la ejemplos a fe. seguir. Yo recuerdo que tú siempre me regañas porque es como, es que tú no te apasiona como, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? De no sé, es que a mí me gusta mucho tal predicador y es como, no, de verdad deberías de ver y es como, está bien, yo lo veo, pero no, ¿sí me entiendes? Creo que tú y yo tenemos como mucho, porque sabes que yo no soy alguien que sea muy seguidora de nada. De nada, en general yo soy alguien muy, en eso soy como muy apática. Consumidor pasivo de, sí, bastante. absolutamente todo. Entonces, nuestro ejemplo a seguir siempre tiene que ser Jesús. Amén. Porque incluso los personajes en la Biblia, los héroes de la fe, tuvieron muchísimos errores. A veces estaban en su punto más alto de sabiduría y a veces estaban en su punto más bajo. Es como Pedro, es un claro ejemplo de una persona que iba pero en Pedro su punto... es un héroe de la fe. Sí, por eso, pero él es un ejemplo de una persona, o sea, que es el ejemplo que vino a mi mente porque recuerdo mucho esa parte de cuando él le dice a Jesús que él es el Cristo y Jesús como le dice bienaventurado y después, un poquito después, apártate de mí, Satanás, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que no podemos poner ejemplos a seguir solamente en Jesús. Es el único en el que podemos poner como un... ¿Cómo se dice? O sea, la expectativa correcta está en Jesús. Sí, de que Él no va a fallar. De que Él no va a fallar. Porque es lo mismo de, sí tenemos estos ejemplos, pero no puedo tener la expectativa de que esta persona siempre va a hacer las cosas correctas. Sí. Pero en Jesús sí podemos... Es como, no puedo yo, y es como el ejemplo que puse de Pedro, no puedo yo ir por la vida diciendo, yo quiero ser como Pedro. Quiero vivir la vida como Pedro, porque Pedro lo que hacía era tratar de vivir la vida como lo vivía Jesús. Sí. Entonces al final... Que mira a lot of mistakes, pero... sí, y nos damos cuenta de que Pedro cometió muchos errores y nosotros también, porque obviamente no vamos a ser perfectos, pero la meta siempre es seguir pareciéndonos cada día más a Jesús. Y buscar a Jesús. Y buscar a Jesús, y conocer más a Jesús. Y se supone que nuestro
por así decirlo, la persona o las cosas que deben de ser nuestro modelo a seguir son las cosas que nos lleven más hacia eso, no hacia otras cosas. Entonces yo creo que sería enfocarse en eso. Si esta persona de verdad es un ejemplo, tal vez tiene sus errores, pero en muchas cosas es un ejemplo de lo que haría Jesús, está bien que la tenga como, no como el mayor ejemplo, pero sí como alguien en quien puedo apoyarme. Pero siempre al final con la mirada en Jesús. Cristo. Sí, yo creo que es eso. Pues yo no tengo mucho más que decir hoy. Andabas en fuego. Andabas inspirado. Sí, no, la verdad es que sí es un tema creo que muy personal para nosotros, pues, con toda nuestra historia. Pero esa sería nuestra invitación del día de hoy. Buscar a Jesús, seguir conociendo a Jesús propiamente, dejar personalmente, pues, eso fue lo que quise decir en mi cabeza. Personalmente, íntimamente, pero hablo de buscar tu experiencia propia con Jesús, tu propia historia, tu propio testimonio, porque sí. Todos tenemos, ninguna historia, yo soy fiel creyente de que ninguna historia con Cristo fue escrita de la misma forma. Entonces, buscar eso y alimentar tu fe de manera personal. Tenemos una congregación, tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos grupos, amigos en general, pero el alimento principal, el resto es como alimento... Como apoyo. Sí, como apoyo, ajá. Pero como agua que ayuda a digerir a lo mejor, ¿no? Pero el alimento pesado, el alimento importante es Cristo, Jesús y su palabra y quién es Él, y conocerlo. Entonces, no sé si quieres decir algo más para terminar. Sí, no, pues eso, o sea, no tiene nada de malo que tengas modelos a seguir, no tiene nada de malo que te apoyes en tu comunidad, en libros, en predicadores, en tu pastor, en personas que te acompañen en el camino. Sí. Eso no tiene nada de malo porque eso es un apoyo, pero las raíces, el sustento fuerte y lo que te va a sostener cuando de verdad puedan venir tiempos de adversidad es que tengas una intimidad y una relación personal con Jesús. Porque ahí encuentras la fe. Ahí es donde está tu fe, en realidad, no está en lo demás, porque lo demás va a fallar. Y puede que no falle, no sé, puede que alguien se muera y ya quién más te va a acompañar en el camino. Es como, eso también. Sí. O sea, no solamente es que la gente se equivoca, sino también la gente parte con el Señor. Entonces... ¿Por qué te da risa? No me da risa. No. Pero es el hecho de una relación personal. Es eso lo que de verdad crea una fe personal. Sí. Bueno, pues eso sería todo por este episodio. Estamos muy contentos de verdad de estar grabando esto, de estar conversando. Los temas ahorita de los primeros videos van a ser muy personales porque creo que es donde un buen lugar para partir, un buen lugar para comenzar. Y esperamos que sea de bendición para ustedes. No me gusta decir esto, pero pueden suscribirse al canal. Ahí está abajo. Pueden activar la campanita. Si quieren que les llegue la notificación del video, porque escuché de alguien en la iglesia, a Eli, que está suscrita al canal, pero que no le llega cuando subimos video. Entonces hay que activar la campanita para eso. Me incomoda decir eso como youtuber. Pero pues es la realidad de que también queremos pues, que ustedes sean parte de esto, de la comunidad de Oasis Podcast y nada, nos vemos en el siguiente episodio.